Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Lice Dailín Velázquez La Parra. Soy estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur. Voy en tercer cuatrimestre y la materia se llama Lógica y Argumentación Jurídica. Comenzamos. Bueno, la finalidad de este video es para que sepamos más a fondo sobre los casos que se llevan a cabo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No podemos comenzar sin antes saber qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional el cual se encarga de salvaguardar nuestros derechos como personas, el cual tiene sede en San José, Costa Rica, y se creó en 1979 está a cargo, como podríamos decir, de 7 jueces, los cuales son seleccionados cada 6 años. Ahora que ya sabemos más a fondo qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pasamos a uno de los casos de los cuales ha sido desaparición forzada. Déjenme decirles que es el primer caso que ha sido desaparición forzada a manos del narcotráfico. ¿De quién estoy hablando? Del caso Alvarado y otros contra el Estado mexicano. El caso consta de 3 familiares, los cuales son Nitza Paola Alvarado Fuentes, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Fuentes. Pasamos a lo que son los hechos. Un 29 de diciembre del 2009, en el ejido Benito Juárez, Buenaventura, estado de Chihuahua, se encontraba Nitza Paola y José Ángel Alvarado a bordo de un automóvil color azul, el cual se encontraba afuera de lo que sería la casa de su suegra de José Ángel Alvarado. Entre las 8 y 9 de la noche, cuando llegaron 2 camionetas particulares sin placas, de las cuales descendieron lo que serían personas vestidas con traje de militares, con armas de fuego de alto calibre, y rodearían lo que sería el carro de José Ángel y Nitza Paola. Después de eso descendieron y empezaron a registrar el carro para ver que no trajeran droga, que no trajeran lo que sería armas de fuego, etc. Una vez y después de intercambiar palabras entre ellos, le pidieron a Nitza Paola y José Ángel Alvarado que descendieran del carro y que se subieran a la parte de atrás del carro, los cuales se negaron por obvias razones, que no tenían por qué razón llevárselos, de los cuales los militares forcejearon a Nitza Paola, y José Alvarado, al ver este tipo de atrocidades que se estaba cometiendo contra Nitza Paola, regresó y intentó defender a Nitza Paola, del cual recibió un fuerte golpe con el arma de fuego que tenían los militares. Después de eso, subieron a los dos a la camioneta en la parte de atrás y se lo llevaron a rumbo desconocido. Hoy en día no se sabe nada del paradero de estas 2 personas. Una vez que se detuvieron a estas 2 personas, Nitza Paola Alvarado y José Alvarado, una hora después, entre las 9 y 10 de la noche, Rocío Irene se encontraba descansando al lado de sus 2 hermanos, de su hija pequeña de 2 años y de su madre, la señora Reyes Rueda. Pasando de esto, vio cómo personas arribaron a su domicilio, el cual de igual manera se encontraba en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua. Los militares empezaron a golpetear la puerta y a azotar la puerta, y estos les pidieron que de la misma manera se les abriera. Irene, junto con su madre, asustadas, le dijeron que por qué razón le iban a abrir. Ellos solamente les contestaron: abran, vamos a entrar, de una forma demasiado brusca. Imagínense, son militares, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de militares. Les creería si fueran ladrones, personas vestidas de civiles. No, eran personas vestidas de militares que portaban armas de fuego. Con el miedo que ellas sentían, abrieron la puerta y estos ingresaron al domicilio de
Rocío Irene. Una vez ingresando al hogar de Rocío Irene, en donde se encontraba, como decía anteriormente, su hija de 2 años y sus hermanos, al igual que su mamá, los militares empezaron a revisar todo, empezaron a voltear la casa, a destruir cosas, y una vez haciendo esto, le dijeron a Rocío Irene que estaba detenida. ¿Por qué? No se sabe. Dirigieron a Rocío Irene y la mamá, como toda mamá preocupada, preguntó qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las causas por las cuales su hija estaba detenida. Unas fuentes indican que los mismos militares le dijeron a la señora: no se preocupe, todo va a estar bien, su hija va a regresar. Otras fuentes dicen que muy violentas le dijeron a la señora: usted no se meta, no tiene nada que ver aquí, este no es su caso, vaya y enciérrese con sus hijos y la hija de la menor en el baño. Viendo ese tipo de atrocidades, se llevaron a Rocío Irene. La mamá no hizo nada, no pudo hacer nada, estaba con las manos atadas. Subieron a Rocío Irene a lo que sería el carro particular y se la llevaron a rumbo desconocido. Estos fueron los hechos y desde ese momento no se sabe nada del paradero de estas 3 personas: José Ángel Alvarado, Nitza Paola y Rocío Irene. Después de esta detención, o más bien esta desaparición que vivieron estas 3 personas, los familiares, al darse cuenta de que no regresaban para nada a sus familiares, decidieron ir a buscarlos y ir ante las autoridades de lo que sería la ciudad de Chihuahua. Estos, al momento de llegar, las mismas autoridades dijeron que no tenían conocimiento de la detención, que no tenían conocimiento de dónde estaban, y también se generaron lo que sería encubrimiento por parte de estas autoridades. ¿Por qué? Por el simple hecho de no saber nada, de hacer como que definitivamente no sabían y no tener, como bien dicen, una orden la cual estipula que ellos iban a ser detenidos. No bastando la desaparición o la detención por parte de estos militares, también hubo hostigamiento. Hubo hostigamiento por parte del ejército. Hubieron amenazas, hubieron llamadas telefónicas en las cuales decían que si las personas o los familiares decían algo, estas iban a morir al igual que sus familiares. Sí hubo acercamiento, porque sí hubo acercamiento, pero no para algo bueno. Hubo acercamiento solo para hostigar a las personas, para intimidarlas, para amenazarlas, que como decía anteriormente, si decían algo, se iban a morir. Al momento del que el caso fue turnado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y al momento de que la confirmación que dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue que fueron violentados los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana, así como también dio 3 puntos a destacar, los cuales el primero fue que efectivamente sí hubo desaparición forzada y que hasta el momento no se sabe del paradero de estas 3 personas. El segundo fue que los mismos familiares, quienes fueron testigos de esta atrocidad, fueron y vieron que efectivamente eran militares los que detuvieron y los que definitivamente se llevaron a estas 3 personas. Y el tercero fue que diversos familiares sí tuvieron lo que sería amenazas por parte de ellos, hostigamiento, y que tuvieron que salir huyendo por culpa de ellos. La Corte Interamericana fue el único quien apoyó a estos familiares dándoles asilo para aquellas personas quienes eran hostigadas por este tipo de personas. La Corte Interamericana dio la siguiente sentencia, que es esta. En primer lugar, dijo que el Estado debe de cumplir lo que en esta sentencia se está estipulando.
La primera es determinar el paradero de las víctimas. Deben de buscar a las víctimas. No es simplemente desapareció y ya. Simplemente hay que buscarlas. El número 2 es investigar y determinar a los responsables de acuerdo a los estándares de la sentencia como medida de rehabilitación. Deben de buscar y deben de hallar a los culpables quienes se llevaron a estos familiares. El número 3 dice, el Estado deberá brindar a través de sus instituciones de salud la atención médica, psicológica y o psiquiátrica a las víctimas como medida de satisfacción. Como sabemos, la familia fue violentada tanto moral como psicológicamente, del cual el Estado se tiene que hacer cargo para buscar la solución psicológica de estos familiares. Así como también realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Realizar las publicaciones de la presente sentencia y su resumen oficial, así como también reparar el daño al proyecto de vida de los familiares mediante los programas de gobierno como garantías de no repetición. Lo que significa es de que muchos de los familiares tuvieron que salir huyendo por culpa de las amenazas que estaban viviendo. Muchos de ellos dependían y tenían familias que dependían de ellos, los cuales perdieron su trabajo y no supieron más qué hacer. El Estado debe ayudar a través de los gobiernos y debe de garantizar que efectivamente se les está apoyando a volver a obtener el trabajo que tenían o algo mejor. Analizar las medidas para la creación de un registro único y actualizado para la identificación de los casos en que se trata la desaparición forzada. Continuar con las capacitaciones en derechos humanos y dirigidas a las Fuerzas Armadas y políticas incorporando los estándares sobre las salvaguardas en materia de seguridad ciudadana. Como sabemos, este tipo de cosas fue abuso de autoridad. Entonces, ellos deberán de capacitar a las personas quienes nos van a ayudar, quienes nos van a proteger. No es simplemente meter por meter a personas que no tienen nada que ver y no han ayudado a nosotros y han violentado a nuestros derechos. Así como también adoptar de forma inmediata las medidas que sean suficientes y necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de las víctimas del caso a la luz del diagnóstico actualizado sobre la situación de riesgo y las necesidades particulares e impactos diferentes. Brindar garantías de retorno seguro o reubicación a las víctimas desplazadas que así lo requieran como indemnización compensada. Deberá pagar la cantidad fijada por concepto de daño material e inmaterial, así como otorgar un monto por el reintegro de cosas y gastos y por reintegro de los gastos de fondos de asistencia de víctimas. No bastando que los militares entraron y se usaron todo, entonces el Estado deberá garantizar que los bienes que se destrozaron van a ser otra vez restituidos y que las personas que pidieron asilo político a los Estados Unidos y que huyeron de su lugar de origen van a regresar como bien a su lugar de origen a seguir con su vida normal. Yo sé que esto no es algo que va a pasar y que va a pasar desapercibido, pero es lo que la Corte Interamericana exigió al Estado y que exigió que efectivamente sea cumplida. En conclusión, como sabemos, este es uno de los miles de casos que se dan por desaparición forzada a manos del narcotráfico. Todos sabemos que el narcotráfico hoy en día es algo que tiene mayor impacto en nuestro país. Nosotros como tal ya no sabemos en qué confiar, si confiamos en los políticos, el gobierno o en los narcotraficantes. Créanme, no se sabe con exactitud quién es el bueno, quién es el malo. A veces los gobernantes hacen cosas buenas por nuestro país, pero a veces
también los narcotraficantes hacen cosas buenas con nuestro país. Un ejemplo claro que les puedo dar es ahorita con el caso del coronavirus. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando más necesitamos del gobierno. Hay hospitales que definitivamente no tienen protección, no tienen ayuda por parte de los gobernantes, quien nosotros elegimos. En cambio, tenemos más ayuda por parte de los narcotraficantes, quienes ayudan a personas que ni siquiera tienen que comer, que perdieron su empleo, porque como todos sabemos, esta epidemia trajo con nosotros un gran golpe económico para todos, no solo para aquellas personas que son de baja, que son de media o que son de alta estabilidad, simplemente a todos. Para no pasar desapercibido el caso, como les digo, este fue el primer caso de desaparición forzada por parte y por manos del narcotráfico. Entonces, ¿qué se le puede decir? Las autoridades no ayudaron, no defendieron. Afortunadamente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos actuó de forma responsable, de forma garantizada, y esto se va a hacer cumplir. Desafortunadamente, las 3 personas quienes fueron desaparecidas, hoy en día no se sabe nada del paradero. Tenían familia, tenían amigos, tenían personas que de verdad los quieren, y de la nada que llega este tipo de personas y que se vea ese abuso de autoridad por parte de los militares, no es algo bueno que decir. Pero desafortunadamente, esto es México. Mi nombre es Lisa Eileen Velázquez La Parra. Muchas gracias.